hacer las grabaciones de todas nuestras clases para que yo las voy subiendo a YouTube y les dejo el enlace en la plataforma. A propósito, en la plataforma empecemos con estas cosas muy básicas y muy sencillas. Joven Anderson, qué gusto saludarlo, hermano. Para mí es un placer casi, pero no tenerlo aquí en clase, hermano. ¿Dónde está? ¿Se fue o aquí está? A ver, no se fue este man. Así aquí está. ¿Qué dice, señor Anderson? ¿Cómo me le va? Buenos días, profe, ¿cómo vamos? Muy bien, hermano. Contento de tenerlo aquí, hermano. Un abrazo bien fuerte de bienvenida a una persona muy especial. Aprecio muchísimo al señor Anderson Mauricio. No con eso pasó la materia, ya sabe que es lo que le toca. Pero, pero bienvenido, hermano. Gracias, igualmente. Gracias. Sebastián Camilo Pupiales. ¿Cómo me le va? Muy buenos días. Dice que no tiene micrófono para escucharle su glamoriosa voz. Bueno, ¿qué más les cuento, muchachos? Entonces, eso sí, este espacio académico es en realidad el primer espacio académico ya realmente, bueno, yo no les, no, algunas personas pues querían digamos, que me vieran por acá, pues yo aquí, la cámara donde tengo en este momento es demasiado oscura. Bueno, no la cámara, no, el lugar donde tengo el computador es demasiado oscuro, entonces no, pues igual si alguien me quería ver, aquí estoy, no me he engordado. Sí. Eh, entonces, pues eso, entonces yo la pago ahorita, yo me voy a cambiar de casa en estos días. Esperemos que no vaya a ser un problema ese lugar y vamos a mirar dónde ubico la cámara pues para poder hacer más fácil la interacción, porque esta habitación es como, pues, es como una especie de sala un poco oscura, entonces voy a apagar mi cámara, igual ya les saludo, por eso no les dejo la cámara acá. Bueno, listo. Bienvenido, Camilo. Señor Efren Camilo Rodríguez, qué gusto de verlo con su DT. ¿Qué más, profe? Buenos días. Buenos días, mi hermano, qué gusto saludarlo. Gracias, igualmente, profe. Vale, qué chévere que todos estén muy bien, pues espero que no hayan tenido problemas de salud con ese cuento. Y que todo esté muy bien, y si han pasado por esas, pues que no haya sido para mayor complejidad. Bueno, entonces sigamos con el cuento, con el cuento de qué es lo que se trata este espacio académico. Este espacio académico, pues fundamentalmente, como les decía, es nuestro primer espacio académico realmente de la carrera, ¿sí? Realmente de la carrera. Ustedes dijeron, bueno, entonces, ¿qué fue que vimos en primero y en segundo? Pues en primero y en segundo vimos la parte fundamental. Es que miren, algunas personas suelen confundir, de hecho hasta mi esposa confunde, a veces me dice que yo soy ingeniero electricista, la electricidad con la electrónica. Y de hecho, muchachos, el término ingeniero en electrónica usted lo encuentra en muy pocas partes del mundo, para serles sincero. ¿Por qué razón? Porque es que la electricidad para nosotros es como la mamá, ¿sí? Es como la mamá en últimas, es la que verdaderamente, eh, digamos, la que nos da todas las bases, mejor dicho, de, de nuestra, digamos que de nuestros conocimientos. Porque es que de hecho todo es eléctrico, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Hay una parte en donde en países como en Colombia se diferenciaron lo que es electricidad de electrónica. Pero en muchos países, por ejemplo, en países como Brasil y en muchas partes usted no encuentra ingeniería electrónica como tal. ¿Por qué razón? Porque ellos le llaman esa ingeniería eléctrica y, digamos, lo tienen como en ese amplio espectro que tiene esa carrera. Lo que pasa es que la ingeniería eléctrica es demasiado amplia. La ingeniería eléctrica, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia la diferenciamos a los ingenieros electricistas o ingenieros en eléctrica. Son los ingenieros que están encargados en la producción, generación, transporte, distribución, consumo y comercialización de la energía, ¿sí? Entonces, ¿cómo producirla? Y entonces se van a mirar cómo están estas plantas hidroeléctricas, la energía eólica. Hoy en día, pues se ha ampliado mucho el campo, ¿no?
ingeniería eólica, mareomotriz, bueno, todas estas energías. Luego, cómo hacer el proceso de transporte. Entonces ahí ellos hacen los cálculos de las torres, las líneas de transmisión, que nosotros también vemos en comunicaciones líneas de transmisión, para nosotros se llama medios de transmisión. Vemos el par de hilos de cobre, toda la parte matemática de los modelos de las líneas de transmisión, todo eso también lo vemos nosotros, igual que los ingenieros electricistas. Eso es la parte de transporte. Luego vemos la parte de distribución. Entonces están las subestaciones, la energía, la potencia, digamos, la alta tensión, que es en transporte, la media tensión, que es en distribución, y luego empezamos pues a ver transformadores, y ahí empezamos a analizar cómo hacer el cuento, bueno, todo el cuento para distribuirla toda a través de la ciudad. Y luego hacemos el proceso de calidad de la energía, es decir, consumo de nuestra energía como tal. Entonces, cómo evaluar toda esta energía y todo este cuento en la parte de ya llegando a las casas, ¿no? Entonces, cómo hacer toda la parte de las instalaciones eléctricas domiciliarias, la puesta a tierra, cómo hacer un adecuado y bueno, todo un cuento. Y hoy en día esto ha crecido mucho y de una manera muy bonita, la verdad se los cuento, yo que estoy en este momento leyendo un proyecto de grado eh, y nos hemos dedicado pues que todos estos procesos han empezado a ir mejorando con respecto a la parte de llegar a meter nuevos procesos, ¿no? La ingeniería eléctrica durante muchos años fue la misma y llevamos unos 6, 8 años más o menos en los que se ha tratado de cambiar el paradigma. Hoy en día, les comento, muchachos, como para que se den una idea de la ingeniería eléctrica, han cambiado y el famoso cuento de las smart grid, es decir, las redes inteligentes. Este concepto cambia en el que el contador que ustedes tienen en su casa ya no es un contador normal, es un contador inteligente. Y este contador, ¿qué capacidad tiene de ser bidireccional? ¿Qué quiero decir con que sea bidireccional? De que usted, además de recibir energía, usted le puede devolver energía a la empresa. ¿Sí? Mire qué interesante ese concepto, eso no creo que ustedes ni se lo imaginaban. Entonces, claro, si usted devuelve energía, esa energía que usted la devuelve, la empresa proveedora de energía se la resta a su consumo. Ahora, esos contadores inteligentes también tienen una gran cosa interesante y es que ellos transmiten y reciben datos. ¿Sí? Entonces se comunican entre ellos y ya no va a tener que llegar. Y es que, bueno, hay alguien que dice, sí, es que ya no va a tener que ir el personajito que llega a cada mesa a leer mi contador. Y no, 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 es que eso no es solo lo único, sino lo interesante del asunto es que usted tenga lo que se llama el perfil energético, es decir, que usted mire en su casa diariamente, porque la lectura la hace cada 10 minutos, bueno, puede hacerse cada minuto si usted quisiera, lo que pasa es que son muchos datos, pero cada 10 minutos usted puede ir mirando esa curva energética, cómo gasta usted energía en su casa. Y entonces ahí, ¿qué sucede? Ahí usted puede empezar a analizar, bueno, eh, estamos consumiendo mucha energía a tal hora, entonces sí. Y la otra cosa es que el costo del kilovatio ya no va a ser constante, sino que va a ser un costo variable. Y entonces, por ejemplo, van a haber horas en las cuales el kilovatio hora va a ser más barato. Y entonces usted va a decir, ah, bueno, entonces a esa hora me baño, si usted tiene ducha eléctrica, por decir algo. O a esa hora voy a poner a, no sé, a lavar la ropa porque sí, no sé, así, en fin, este tipo de cosas. O sea, la energía eléctrica está cambiando muchísimo en los últimos años. Eso se está volviendo bien interesante por la aparición de las redes inteligentes, de los contadores inteligentes, de la generación de la energía no convencional. ¿A qué nos referimos con eso? Con la energía no convencional, que usted en su casa puede empezar a generar, mire, es que es esto, usted puede en su casa empezar a generar energía a través de las celdas fotovoltaicas, es decir, estas celdas que ustedes le llaman paneles solares muy comúnmente, y esta energía, por ejemplo, usted la puede consumir en su casa, pero resulta que en un momento determinado usted está generando tanta energía que en su casa no la consume toda, entonces se la puede volver a la red para que ellos sí la usen. Entonces, las centrales eléctricas tendrán esa posibilidad de que, por ejemplo, yo genero tanta energía que yo le entrego esa energía al proveedor digamos, a Sedenar en nuestro caso, y Sedenar llega y la usa y se la envía a quien verdaderamente la esté consumiendo. Entonces, miren lo interesante de estas cosas
que están surgiendo, pues nuevamente las nuevas tecnologías. Pero bueno, es el caso de la ingeniería eléctrica, ¿no? Yo les decía que lo que hemos venido viendo en circuitos 1 y 2 es fundamentalmente ingeniería eléctrica. Si ustedes se dan cuenta, los elementos que hasta ahora conocemos, elementos, no componentes, los elementos son el resistor, el inductor y el capacitor, que físicamente se convierten en los componentes como la resistencia, el condensador y la bobina, ¿sí? Esos tres elementos que son bien importantes, que los hemos tratado hasta cansarnos, hasta el cansancio, haciendo análisis en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, hemos hecho cálculos de potencia, hemos hecho encontrar circuitos equivalentes Thevenin. Toda esa forma de circuitos que hemos venido viendo en circuitos 1 y 2 son modelos matemáticos, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, ¿y ese poco de resistencias, eso para qué? Entonces la verdad es esa, la esencia de esto es que estos son modelos matemáticos, ¿no? Modelos matemáticos que usted puede decir, este circuito equivale, por ejemplo, a un transmisor de FM, o puede ser a una planta de estas que controlan, por ejemplo, la ensambladora de automóviles, no sé, en fin, tantas cosas. Y esos modelos matemáticos se ven en esos circuitos que nosotros vemos, ¿vale? Entonces, todo esto lo hemos venido viendo, pero con circuitos eléctricos. Si ustedes se dan cuenta, estos circuitos eléctricos, pues son ese estudio de, inclusive, en muchos de los casos, yo les he hablado de circuitos donde vemos resistencias de 1 ohmio, de 10 ohmios, de 20 ohmios, que realmente son resistencias extremadamente bajas que ustedes a la hora de que alguien diga vamos a armar este circuito, pues esos circuitos no los podemos armar pues porque nos impide la cantidad de potencia que se maneja, ¿no? Entonces, bueno, todo eso ha sido la electricidad como tal, el manejo de la parte eléctrica. Y entonces en este proceso del manejo de esta parte eléctrica empezamos a diferenciarnos un poco ya de la ingeniería electrónica. ¿En dónde está esa diferencia? La diferencia está de la siguiente manera. Como les dije, los ingenieros eléctricos más que todo están dedicados a la parte de generación, miércoles le dije que no lo admitía. María, ¿me puede hacer el favor de decirle a Anderson que vuelva a solicitar, que se me fue no admitirlo a Anderson? Porfa. Bueno, profe, sí estaba entrando a taller. Ya. Ya, sí. Qué pena, Anderson, no, le había dicho es que no le permitía el ingreso, pero bueno, listo, gracias. Bienvenido, Anderson. Bueno, les decía que ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el siguiente punto, miren. La ingeniería eléctrica, como les dije, está encargada en la parte de... ¿Qué más, Anderson? Bueno, la ingeniería eléctrica está encargada en la parte de generación. ¿Cómo generar electricidad? Generarla. ¿Cómo transportarla? ¿Cómo distribuirla en toda la red? Y cómo llevarla hasta el consumidor final, es decir, la comercialización. Y finalmente, dentro de la comercialización, evaluar todo lo que es calidad de energía. Calidad de energía se refiere a qué tanto nosotros consumimos y qué tanto no se pierde, ¿no? La parte de instalaciones eléctricas domiciliarias, todo lo que ya viene en las casas, cómo hacer el montaje y todo este tipo de cosas, todo eso. Esos son los ingenieros eléctricos, los que hacen los diseños de toda la parte eléctrica de un edificio, de una casa y en general hasta de un barrio, ¿no? Puede ser en general. Mientras que nosotros, los ingenieros en electrónica, somos unos profesionales que tenemos conocimiento de lo que es la ingeniería eléctrica como tal, o sea, la electricidad, el manejo de la electricidad, pero nosotros nos dedicamos en primer lugar a potencias bajas. Los ingenieros eléctricos hablan de kilovatios, de gigavatios, inclusive hasta de teravatios, y hablan de corrientes de 10 amperios, 100 amperios, 200 amperios. Nosotros en electrónica manejamos es la parte más abajo de ese rango, donde hablamos de 10 voltios, 5 voltios, 15 voltios máximo. De hecho, las fuentes que tenemos en el laboratorio son de 30 voltios y con eso para nosotros es más que suficiente. Otra cosa que nos diferencia, nosotros manejamos DC, ellos manejan más AC que DC. Nosotros más estamos dedicados a solucionar problemas de la vida real.
y entonces somos los encargados de, a través de dispositivos electrónicos, solucionar problemas de la vida práctica, de la vida real de los seres humanos, para tratar de mejorar muchas de las vivencias que tenemos. Entonces nosotros, gracias a los ingenieros en electrónica, nos hemos encontrado o nos hemos podido, digamos, desarrollar cosas como los computadores, como Cristian, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Con los computadores, los teléfonos móviles, ¿qué más les digo? La parte de, bueno, es que todo en realidad, ¿no? Las impresoras, ¿qué más? Los televisores, la telefonía, la radio, bueno, toda esta cantidad de dispositivos electrónicos que han venido dando un impacto grandísimo en la vida del hombre. Y en general, cualquier problema que usted tenga en su casa, en su vida real, del ser humano, tratamos de resolverlo con dispositivos electrónicos. Dígase que, por ejemplo, la ciudad, entonces la semaforización, cómo hacemos para el proceso de semaforización, cómo ponemos sensores de presencia, la seguridad en las casas, entonces está el término de domótica y mótica, que cómo es el manejo, pues de que la alarma, que si se entra un ladrón, que los detectores de presencia, las cámaras de seguridad, todo eso es electrónica. La parte de sistemas de control, es que la diferencia con la potencia grande que manejan los ingenieros en electricidad es que ellos manejan una potencia muy alta y nosotros no manejamos potencias tan altas, pero nosotros tenemos control, esa es la diferencia, control. ¿Qué significa control? Que nosotros podemos determinar si pasa o no pasa la energía, si pasa poquito, si pasa un poco más, si pasa mucho más o si pasa toda. ¿Sí? Nosotros tenemos como esa oportunidad de manejar el grifo de la llave para que salga más agua o menos agua, mientras que en electricidad no hay control. En electricidad simplemente usted lo que hace es transportar, distribuir y bueno, toda esa cantidad, pero no hay control. Los ingenieros digamos, ingenieros eléctricos no tienen control sobre las cosas. Nosotros sí controlamos. Es más, nosotros amplificamos. Los ingenieros eléctricos no conocen, digamos, la parte de amplificación. Alguien dice, no, pero es que usted, por ejemplo, tiene a través de un transformador, por un lado recibe 10 voltios y al otro lado generó 150 voltios. Ahí no amplificó, ahí transformó, que es diferente. Entonces dice, ¿y cómo fue que hizo eso? Pues con la máquina ideal que es el transformador, pero el transformador al subir el voltaje lo que hace es bajar la corriente. Entonces no hicimos gran cosa. En electrónica eso no es gran cosa, porque nosotros en electrónica lo que buscamos es amplificar, pero ¿a costa de qué? De que se amplifiquen las dos cosas, los dos términos, es decir, el voltaje y la corriente. ¿Qué ganamos con amplificar voltaje y bajar corriente? No hacemos gran cosa, no hacemos nada. Entonces, eso es lo que nosotros empezamos a ver. Este espacio académico ya es en la digamos, el nombre básico no significa que sea básico de hacer sencillo, vuelvo, insisto, como más de un desconocedor, para no decir lo que quiero decirlo, ignorante en el tema, y confunda que el término básico significa fácil. El término básico significa sencillo, y eso no es cierto. Básico es que es la base, es la esencia. Y si ustedes, por ejemplo, le preguntan alguna vez a un ingeniero civil y llegan y ustedes le dicen a él si es ver qué tan importantes son las bases, son los cimientos, son las zapatas de un edificio, pues él les va a decir que lo es todo. El terreno en el que se va a construir el edificio, pues lo es todo. Porque si usted lo construye su edificio en un terreno malo, pues el edificio se le cae al final del tiempo, o si no hace unas buenas zapatas, unas buenas bases, pues no va a hacer nada, ¿no? Entonces, muchachos, por eso es tan importante este espacio académico, que ustedes se lleven de este espacio académico la mayor cantidad de información. Yo inclusive hablaba con otros colegas en estos días y les decía eso, ¿no? Este espacio, por eso a mí me gusta coger como la parte de abajo de la carrera, porque me gusta que ustedes se queden con los conceptos bien metidos en su cabecita, que los tengan bien claros, que tengan claramente definido ese concepto y con eso el resto de cosas va saliendo, ¿sí? Que ahorita en este momento yo les diga, por ejemplo, saquen una hoja y vamos a hacer una evaluación y hágame en el Thevenin de un circuito allí en el dominio de la frecuencia. A lo mejor en este momento usted no se acuerda,
Miércoles, ¿cómo es que era? ¿Y cómo es que es el WC, el 1 sobre WC o menos J más J? ¿Cuál era el positivo? ¿Cuál era el negativo? ¿Será que me acuerdo? ¿Cómo era que calculaba frecuencia angular? ¿Qué es el concepto? Sí, pero si usted tiene el concepto básico, para mí eso es lo más importante. De los conceptos que yo decía, ¿qué es un inductor? ¿Qué es un capacitor? ¿Sí? Recordemos, un capacitor es un dispositivo eléctrico constituido por dos placas conductoras paralelas separadas por un dieléctrico. Ah, ya, muy bien. Ahí es importante. Cosas que tienen, que nunca se debe olvidar, que un capacitor es un elemento que se opone a los cambios de voltaje. Y al oponerse a los cambios de voltaje, pues este dispositivo nunca va a haber cambios abruptos de voltaje entre sus dos terminales. Al oponerse a los cambios de voltaje, él lo que hace es primero comportarse normalmente como un cortocircuito y al final, después de todo ese proceso, se comporta como un circuito abierto cuando ya está cargado. ¿Cómo almacena esa energía? La almacena en forma de campo eléctrico entre sus placas, ¿sí? Y ¿qué más le podemos decir de eso? Que si se opone a los cambios de voltaje, él atrasa el voltaje. Y usted ya sabe que lo atrasa 90 grados. Entonces, el capacitor, cuando se lo alimenta en DC, como es un elemento que se opone a los cambios de voltaje, pues ese elemento atrasa el voltaje en 90 grados. Vamos con el inductor. El inductor es un dispositivo eléctrico que se opone a los cambios de corriente. Por lo tanto, dentro de sus terminales nunca va a haber cambios abruptos de corriente. Al oponerse a los cambios de corriente, atrasa la corriente 90 grados. ¿Listo? ¿Qué más es lo que hace un inductor? Almacena energía en forma de campo magnético. Por eso es que mucha gente a las bobinas le llaman electroimanes, porque son esta serie de enrollamientos que ese campo magnético se fortalece, porque siempre a través de un cable va a haber campo magnético, recuerden, porque hay movimiento de cargas. Eso lo van a ver en Física 3, lo van a ver el próximo semestre, pues cuando ya fortalezcan un poco más esos conocimientos de electricidad y magnetismo. Cada vez que una carga se mueve, siempre que una carga se mueva, ella genera un campo magnético alrededor de ella. Y el campo magnético nunca se puede desafiliar, digamos, separar del campo eléctrico. Son dos cosas que van como hermanos gemelos ahí, van pegados el campo eléctrico y el magnético. Bueno, eso ya es un poco, no me interesa tanto que lo tengan claro, pero que eso lo van a ver más adelante en Física 3, en campos electromagnéticos. Entonces, me parece que eso es más de allá, pero sí es importante que no se olviden de eso. Capacitor, elemento que se opone a los cambios de voltaje. Entonces, como se opone a los cambios de voltaje, atrasa el voltaje 90 grados, ¿sí? Que digamos que su impedancia también es menos, es un número imaginario, que su valor es menos J, 1 sobre omega C. Eso es el capacitor. En el caso del inductor, es un elemento que se opone a los cambios de corriente, que al oponerse a los cambios de corriente atrasa la corriente 90 grados y que su impedancia es positiva y es un número imaginario, es solamente imaginario y su valor de la impedancia es J omega L. ¿Qué es omega? La frecuencia angular. ¿Qué es frecuencia angular? ¿Cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo? ¿Cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo? ¿Cómo lo calculo? Pues 2 por pi multiplicado por la frecuencia normal, que es cuántos ciclos ocurren por cada segundo. Entonces, todas estas cositas, de pronto, es lo más importante, digamos, que uno debe tener esos conceptos, ¿no? Ya el resto de cosas, pues, van llegando a medida que usted va acercándose y va acordándose. Eso se va a dar cuenta en este semestre. Bueno, ¿qué necesitamos nosotros en electrónica básica de circuitos 1? De circuitos 1 y 2, casi nada. ¿Qué les digo yo? ¿Por qué razón? Porque nosotros casi que empezamos desde cero, ¿no? Esto empieza desde cero, porque la parte de electrónica es un poco, digamos, ¿cómo decirlo? Es un poco diferente de tratarla, ¿no? Porque la electrónica no es lineal. Empecemos por ese concepto, no es lineal. ¿Qué quiere decir que no es lineal? Que yo no puedo decir,
tan folclóricamente como sucedía en una resistencia, que si yo tengo el voltaje en una resistencia, usted puede calcular su corriente fácilmente diciéndole que es multiplicar la resistencia por, perdón, el voltaje, dividirlo sobre la resistencia y ya. Eso es lineal. Acá no, acá es un poco más complejo. El cambio, como cambian en los elementos, no es lineal. Entonces se vuelve un poco, ¿qué diríamos yo? Como más folclórico, diría, no sé, como más no tan preciso. Acá hacemos muchísimas aproximaciones. Eh, en, ¿Qué les digo yo? En electrónica no es tan importante si el resultado a Mauricio Anderson, Mauricio Córdoba le dio, perdón, Pachajoa, le dio 1.45, a Juan Felipe le dio 1.40, a Sebastián Botina le dio 1.5, a Felipe Botina le dio 1.55, a María le dio 1.3, y todos pueden estar bien. ¿Me acuerdan? Entonces, aquí ya no es tan preciso. Bueno, los muchachos que ya vieron electrónica básica, pues saben perfectamente que esto no es tan preciso porque nosotros hacemos una serie de aproximaciones y esto se la pasa de aproximación en aproximación. Entonces, no es tan importante el número final, pero sí el proceso y las aproximaciones adecuadas que se hayan hecho para obtener y llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, ¿por qué razón son aproximados? Por eso que les digo yo, ¿no? Aquí, como no es lineal, hay que hacer una aproximación de modelos parecidos a los circuitos lineales que hemos visto. Entonces, chévere, interesante. Vamos a empezar a manejar los dos elementos básicos, y básicos entendiendo como lo más importante y lo esencial de la electrónica, que son el diodo semiconductor y el concepto del transistor. Son esos dos elementos los que vamos a empezar a analizar y a verlos en detenimiento. En este espacio académico, entonces, como les digo, les abrimos la puerta a la ingeniería electrónica formalmente dicha. Y a partir de esto es que empezamos a encontrarle la razón de ser de esto, ¿no? Porque miren, después de esta parte, después de que usted ve diodos y transistores, que con los diodos usted hace una gran cantidad de cosas bien interesantes, como son, eh, por ejemplo, ¿cómo es que se llama esto? Puedes hacer fuentes reguladas, por ejemplo, porque usted, por ejemplo, creo que en primero, no sé, o en segundo alguien se dedicó a hacer una fuente regulada. Entonces, estas fuentes reguladas ¿qué les digo? Se necesita cambiar corriente continua, alterna en corriente continua, ¿cierto? Entonces, cuando usted cambia de corriente continua a corriente alterna, eh, entonces allí tiene, digamos, eh, estas primeras partes, ¿no? Bien, bien claras. El diodo también sirve como recortador, sujetador, como multiplicador de voltaje. Bueno, ¿qué más? Si vamos a hablar de un diodo particular como el diodo Zener, por ejemplo, prácticamente podríamos utilizarlo como regulador de energía. Eh, si hablamos del diodo Schottky, por ejemplo, es un diodo, o los Varicap, que son diodos muy particulares, son elementos que nos sirven para cada vez que cambia la capacitancia, bueno, variar un voltaje determinado, bueno, en fin, una serie de cosas. Y el transistor, que sí, de verdaderamente, pues es la esencia de la electrónica, ¿no? El transistor es ese elemento que ya no es de dos terminales, como los que hemos venido viendo, sino que tiene tres terminales, lo que es la base, el colector y el emisor, para hablar del transistor el más básico, que es el bipolar. Entonces, este transistor, por ejemplo, nos sirve para amplificar voltaje. Aquí ya podemos amplificar voltaje, amplificar corriente, ¿sí? Nos puede servir como un conmutador electrónico, es decir, puede ser como un interruptor, pero controlado por voltaje y por corriente. Entonces, yo le puedo decir, deje pasar o no deje pasar, si me hago entender. Es un conmutador electrónico controlado. Mire la diferencia que usted en electricidad, usted para prender o apagar una bombilla, pues tiene que ir allá y cerrar el circuito o abrir el circuito físicamente, ¿no? En electrónica usted lo puede hacer por control, es decir, ya de otra forma, de otra manera. Entonces está el transistor que sirve como interruptor electrónico, como amplificador de voltaje, como amplificador de corriente.
nos sirve como fuente de corriente, que es algo bien interesante que nosotros hayamos manejado. Usted en un laboratorio le va a pedir a alguien fuente de corriente y a lo mejor no se la da. Acá podemos ver fuentes de corriente. Bueno, en fin, se pueden hacer una gran cantidad de cosas con los transistores. Y a partir de esa combinación de transistores, se hacen lo que se llaman las compuertas lógicas. Y entonces usted empieza a ver allí lo que son los circuitos digitales, los circuitos lógicos. Y esos circuitos digitales y circuitos lógicos son la esencia de toda la parte computacional, de la parte de soluciones digitales, de una gran cantidad de cosas. Entonces, mire, ahí empieza ya la electrónica como tal. Por eso es la base y la esencia de este espacio académico. Y de aquí pues en adelante que ustedes ya empiecen como a montarse un poco de este asunto, ¿no? Bueno, esa era como la primera parte, la introducción de la materia. Entonces, ponernos de acuerdo en qué, pues lo normal, lo que ya hemos venido manejando. Ustedes saben que pues seguimos manejando los 3 cortes, a gran diferencia de épocas pasadas. Es que la diferencia está en lo siguiente, muchachos. Bueno, les voy a pedir un favor gigante porque de pronto hay personas que no tengo sus correos. Por favor, en el chat escríbame cada uno de ustedes su correo electrónico, ¿sí? Su correo electrónico. Escríbame su nombre y su correo electrónico seguido, ¿vale? Para que yo lo pueda de ahí capturar y armar el grupo de mi correo electrónico y la próxima vez les llega la invitación a su correo. Si son tan amables y de paso me sirve de llamado a lista. Listo. Entonces, no se olviden del correo electrónico, ¿no, Felipe? Eso. Gracias. El primero obediente, hermano. Aquí el resto, vean. El mío ya lo tiene, ¿es necesario? El mío también, profe. ¿Qué? ¿Me habló Sebastián ahorita? Sí, señor. Yo pues, mijo. Yo pues, buenos días. Bueno, vale. No, pues, como por ordenar, pues, no escriba nada, señor Anderson. Pues ya empezó aquí mi amiguito. Sí, yo se lo tengo y no se lo doy. Listo, no hay problema. Estamos hablando de correo electrónico, ¿no? Obviamente. ¿Por qué tiene que hacer esa aclaración, mi estimado? No, pues de pronto para malas... Interpretaciones, diga. No, sí, usted señor. que tiene una Exactamente. mente un poco corrupta, entonces es otra cosa. Bueno, vale, les agradezco entonces. En primer lugar, pues les agradezco porque estamos las 10 personas que están inscritas. Sí les voy a pedir que no se van a olvidar de matricular el curso en la cuestión virtual. Yo voy a mirar aquí quiénes están. A ver quiénes están acá. Porque pues recuerden que por la plataforma es que yo les envío todo. Ahí hacemos quizzes, les paso los talleres, ahí están los enlaces de las clases. Entonces, vamos a ver participantes en ingeniería electrónica. Yo tengo aquí, está matriculado Anderson Plaza, Camilo Rodríguez, Juan David Mora, Juan Felipe Gaviria, Luis Felipe Botina y María Isabel. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me hacen falta los otros 4 estudiantes. ¿Alguien tiene alguna duda cómo matricular esos espacios? Creo que no, ¿no? Yo. Claro, el señor Anderson, que es nuevo en este asunto. ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicar? María, usted que es la pilosa de aquí del grupo, colabóreme, ¿cómo es que se hace para matricular? O David, si me quieres ayudar, no sé. Le toca acá entrar al PISI y en la parte le unese a matricular materias y ahí aparece ya para imprimir ¿cómo es que dice, profe? Donde aparecen ya las materias matriculadas. Eso se llama El paz y salvo. Sí, el paz y salvo. Bueno, pues, ese apodo que le han puesto ustedes de paz y salvo, pues,
Eso se Eso. llama... Y entonces de ahí entras al campus virtual y en el Pasisalvo te aparecen los códigos de cada materia. Entonces le toca que ir a página principal y de ahí ya le dice seleccionar si es presencial o a larga distancia. Y de ahí ya va seleccionando su carrera, semestre y va matriculando cada materia con cada código. Claro, igual ahí nos enviaron el formato, no sé si lo tengan. Nos explica también cómo los pasos para inscribirnos. Claro, de todas maneras, muchas gracias, compañeros. Pero, profe, usted sabe que o sea, para poder yo entrar a Visual no me deja. Yo tengo ahí el inconveniente todavía porque la profesora Nora no me ha acomodado como tal para Vos poder ya, entrar. vos ya pareces activo, sí, hay que mirar, hay que hablar esa parte y de pronto le recomiendo, María, yo la voy a molestar para que de pronto, no sé si les dieron algún archivo o algo así para poder hacer ese proceso. Sí, profe. Ujú, sí nos enviaron acá. Ah, bueno, entonces Entonces, si algo ya se lo envío al grupo. ajá, sean tan amable, listo. Entonces yo le pregunto a la ingeniera sobre el señor Anderson, a ver cómo es que es, porque vos ya parecías activo, ya anteriormente me parecías en rojo en la lista y ahora ya me apareces normal. El único estudiante que, si no estoy mal, que me aparece en rojo es... No es nadie. Sí, ya. Sí, ya todos están en colorcito normal, significa que su matrícula está aprobada y que no tienen problema. Sí, porque al principio estabas así. Yo creo que hay que averiguar cómo entrar en el sistema. Bueno, entonces, bueno, volviendo a ese asunto, pues a través de la plataforma, ahí vamos a tener quizzes, como los hemos venido haciendo antes. Yo de pronto avanzo en un tema y la idea es que vamos a hacer una serie de quizzes para poder, así quizzes rápidos, un ejercicio que les dejo allí para en el transcurso de la semana. Otras veces haré quizzes teóricos porque recuerden que la primera parte, sobre todo de electrónica básica, es muy de mucha teoría, ¿no? Entonces, esa primera parte a lo mejor lo vamos a evaluar con quizzes teóricos, así de esos quizzes rápidos. Bueno, pues ya todos están enfocados. De pronto, Anderson, pues como le digo que es el nuevo acá, eh, pues voy a tener que estar mucho más pendiente de él porque pues él es nuevo. Ustedes pues ya pasaron por esto, saben, ya me conocen a mí desde hace rato, pues con ustedes ya llevo año y medio. Bueno, pues año y ahorita este nuevo semestre que ya es el tercer semestre con ustedes, prácticamente con María, ¿quién más está allí? Que llevo tres, Sebastián, con Cristian, creo que con David, Camilo, sí, con Juan Felipe creo que un año, es el segundo semestre. Anderson también. Entonces, con ustedes pues tuvimos ya la oportunidad el semestre pasado de trabajar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para explicarles y recordarles? Pues que yo voy a dividir el espacio académico en 30, 30 y 40, donde 30 va a ser tareas 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 me refiero a ese tipo de ejercicios que les dejo un ejercicio para que me lo presenten en el transcurso de la semana o de una semana para otra o de un día para fin de semana, en fin, de esa manera. También habrán quizzes, también, entonces eso también tendrán su porcentaje. Y al final habrá un parcial. Yo no sé, lo del parcial, pues como les digo, nosotros, la verdad, yo creo que soy de las personas que me gusta que en el camino voy arreglando las cargas, ¿no? No ser tan estricto de pronto en que, digamos, si va a haber o no va a haber parcial, eso depende de cómo yo vea que el grupo va, ¿no? Eh, la vez pasada, pues en el segundo corte no se hizo parcial prácticamente porque no encontraba la manera adecuada de hacerlo, en fin, ahorita ya tengo varias ideas, entonces las vamos mirando y analizando, ¿no? Hacer un parcial, la verdad, como lo hicimos el semestre pasado, no es que me guste de a mucho, no sé. Bueno, habría que mirar, voy a buscar estrategias para poder mirar cómo hacer evaluaciones, que vayamos sacando notas y yo creo que más hacer
entre, digamos, más evaluaciones hagamos pequeñitas, pues de pronto ustedes se sienten un poco más cómodos, tienen la oportunidad de recuperarse si en alguna les fue mal, por ejemplo, y hacer muchas. Si pudiéramos sacar unas 8 o 10 notas, para mí sería súper satisfactorio y yo no haría ni siquiera parcial, pues allí, pues porque me sentiría, digamos, en el que yo me sienta de que ustedes, lo más importante, ahí independiente de las notas, que ustedes tengan claro estos conceptos, ¿no? Y sí, entonces, pues ahí vamos viendo. Yo creo que no hay problema con eso. Ya me conocen, saben que yo tampoco es que sea una camisa de fuerza, pues que yo digo esto es así y es así. Ya me conocen, ustedes ya me conocen. Yo no tengo problemas, soy muy, no tengo inconvenientes, sobre todo entender muchas de las cosas. Yo lo que sí les pido, muchachos, y eso yo creo que los que han pasado la historia conmigo saben perfectamente que yo todo perdono, que se me trabo el computador, y doy oportunidades como perdónenme la expresión y la grosería, pero quiero desahogarme como un berraco. Doy oportunidades las que quiera. Y eso ustedes más que nadie aquí en este grupo lo saben. Porque a varios de ustedes en este grupo les he dado muchas oportunidades. Yo con eso no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es, en últimas, como les digo, es que se lleven los conceptos claros. Yo no enseño nada. Yo lo único que vengo a hacer acá es compartir mis conocimientos y tratar de resolverles dudas que a ustedes les salgan. Quienes aprenden verdaderamente son ustedes. Porque yo no puedo dármelas aquí del gurú, decir que yo les voy a enseñar. No, yo les voy a compartir mis conocimientos, yo les comparto la información que encuentro en libros y textos, les doy guías para que esos libros y textos ustedes también los puedan asimilar un poco más fácil. Y estoy para eso, para resolverles dudas, inquietudes y todo eso. Pues los que aprenden son ustedes. Ya ustedes eso más que todo, más que nadie lo saben. Entonces, eso por un lado. Por otro, lo que único que sí odio, me disgusta y me pone mal y me hace sentir mal es la copia. Ustedes saben perfectamente eso y yo creo que en este grupo también hemos aprendido. O sea, no importa lo que les digo, me quedó grande el ejercicio, porque a veces pasa, y a mí me pasa con muchísima frecuencia de cosas en la vida en general, y en mi carrera también me pasó. Me quedó grande, no sé, no estaba en mi día, listo, hábleme con sinceridad, y ustedes saben que yo soy así, hábleme con sinceridad. No, me puse a ver una película y me aloqué, me sentí mal, o me trajo recuerdos mi exnovia, todos esos problemas que tenemos ustedes los jóvenes y en general con todas las personas. Pues yo prefiero que me diga la verdad, que sea sincero y no que vaya y le diga a un amigo, vea, pasame el ejercicio y yo lo copio, porque ustedes saben que los dos salen perjudicados, el original y la copia salen perjudicados y eso no me gusta. Pero yo creo que en este curso ya no voy a tener ese problema porque pues están bien afinaditos, ¿no? Bien afinaditos con respecto a eso. Entonces hagámoslo solos, hagámoslo. Ahora que con un compañero, cuando usted ya hizo el ejercicio o no sabe cómo hacerlo, le pregunto, ve, es que me varé en este momento, o sea, yo llegué hasta esta ecuación, de aquí para allá no sé qué hacer, entonces el compañero le dice, usted ve, pues hace esto, ya, y usted sigue y continúa, vale. O, o la otra forma, no tengo ni idea cómo hacerlo, el compañero le puede explicar, haga usted ¿qué es? Un Zoom, un Meet, cualquiera de estas aplicaciones, y se pueden poner a resolver el ejercicio allí, ustedes, no, yo no le veo problema, pero porque cada cual lo haga. Pero cuando salen dos cosas igualitas, que hasta como les decía, muchachos, que el compañero hace la E parecida a una D, entonces el compañero también, en vez de poner E, pone D, y bueno, ya saben estas cosas. Esto lo único que hace es perjudicarlos a ustedes, no ganan absolutamente nada. Y a mí eso no me interesa. Entonces, pues como estos medios se prestan mucho para la copia, pues yo creo que, como les digo, yo creo es quedaron afinados, claritos conmigo. No lo hagan por mí, porque es que a mí eso me disgusta porque a mí no me, digamos, las mentiras y a veces pues hay algunas personas, como le digo, que no tienen la suficiente berraquera, pero con este grupo me pasó cosas muy bonitas. Hubo gente muy sincera, gente chévere, entonces eso me sentía bien, me hacía sentir muy, muy bien, porque al final lo sinceramos y yo espero que más impedancia, admitancia, reactancia, susceptancia,
teorema de Thevenin en AC, teorema de Norton en AC, transformación de fuentes, potencia, potencia P, Q, R, factor de potencia, corrección del factor de potencia, que de pronto a lo mejor eso se les olvide, a lo mejor no lo tienen tan fresco, que a lo mejor si cogen un cuaderno o algo, un libro, se acuerdan, eso está bien, pero que lo más importante les haya quedado algo de eso que les compartí a cada uno de ustedes, eso me importa más. Que haya tratado de formar más una persona, me parece mucho más interesante que todo ese resto de conocimientos, porque yo tenga la plena seguridad, y muchachos, se los digo así, que a mí también me pasó, uno termina la carrera y al final ese día que se entrega el cartón y al día siguiente cuando uno está de guayabos y se tomó una o dos cervezas o unos traguitos de más, dice, ¿y ahora yo qué sé? Al final termina uno, de la carrera termina uno no acordándose de nada. Pero eso no importa, la verdad, ¿no? Eso no importa. ¿Por qué razón? Pues porque, como les digo, la razón es muy sencillo, ¿no? El asunto. Usted al final de su carrera puede que no se acuerde, pero cuando usted ya se mete nuevamente y empieza a tratar de recordar y le viene a la cabeza una cantidad de cosas, empiezan a llegar solitos, porque la mente del ser humano es muy, muy, muy interesante ese manejo. Entonces, todo eso va a empezar a llegarle fácilmente. Ah, ya me acordé, ya. Pero no tiene que decir, es que yo me acuerdo. Es más, usted ahorita en segundo a lo mejor puede ser que no se acuerde casi nada de lo de primero y de segundo. Pero ahorita, si yo le recuerdo algo, seguro que me dicen, sí, señor, sí, por aquí está. Entonces eso, ¿qué les decía que necesitamos de electrónica básica y qué necesitamos de lo anteriormente visto como prerequisito para saberes? Pues la verdad, yo inclusive por eso hay muchos de sus compañeros que ven circuitos 2 y electrónica básica al tiempo, que creo que es el caso de Felipe, de ¿quién más está allí? Creo que Sebastián también. Creo que Anderson también, no sé, bueno, hay 3, 4 compañeros suyos que pueden ver sin ningún problema las dos materias al tiempo. ¿Por qué razón? Porque es que electrónica básica, sobre todo la parte inicial, no tiene casi nada del espacio de circuitos 1 y 2. Cuando verdaderamente necesitamos es cuando ya vamos a alimentar los transistores con alterna, entonces allí sí necesitamos acordarnos de algo. Y necesitamos el concepto sí básico de mallas y de nodos, que eso lo vemos en primero, ¿sí? Eso lo vemos en primero. Entonces, porque aquí los circuitos que vemos son circuitos muy, muy, muy básicos, muy, muy, muy básicos. Bien sencillos, o sea, ya no hay tanta complejidad como allá. Allá veíamos 4 mallas y esto nos da un poco de elementos y hay que utilizar, ¿qué es que se llama? Ya utilizamos sistemas de 3x3, 4x4, que la calculadora, que yo no sé qué. No, acá con una calculadora normalita lo podemos resolver sin ningún problema, no hay que utilizar complejos, no hay que utilizar una gran cosa, entonces son otros conceptos, ¿no? Entonces, por eso se puede ver simultáneamente circuitos 2 y electrónica básica sin problema, y por eso lo hemos abierto de esa manera, ¿no? Pero esto es algo nuevo, como les digo, interesante, entonces eso. Volviendo al cuento de las notas, esperemos que sí. Yo pues igual me imagino que la directora del programa nos va a decir que pongamos y programemos parciales. A lo mejor lo vamos a hacer y yo voy a programar una fecha de parcial y el día del parcial miraremos, o cada vez que se vaya acercando el parcial, miraremos cómo hacemos la evaluación. Yo prefiero esa evaluación continua, ¿no? De hacer varias notas y no 2 o 3 y pues sin posibilidad de que ustedes se puedan recuperar de alguna mala que les ocurra por ahí. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. Bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna duda, pregunta, inquietud o sugerencia sobre la parte de la evaluación, sobre el horario. Nuestro horario, pues recuerden que es los martes de 7 a 10 y los viernes de, ¿qué? Sí, los viernes de 7 a 9, ¿sí? Entonces, creo que no hay ningún problema con el horario, me imagino. A ver, yo tengo acá, es los martes de 7 a 10 y los viernes de 7 a 9, sí. Entonces nos vamos a ver solamente 2 veces a la semana, no como en circuitos 2 que nos veíamos 3 veces, pero bueno, eso fue decisión acá de
es la directora del programa, que lo pongamos de esa manera. Yo sé que es un poquito difícil, muchachos, lo que les voy a decir, pero pues traten de hacerlo, ¿no? Yo sé que es fácil para uno, tengo clase a las 7, entonces pongo el despertador faltando 10 minutos, me quedo acostado en mi cama y sigo viendo a través del teléfono mi clase y yo pues de verdad les sugiero que se levanten como si fueran a irse a clase, desayunen, se bañan, los que se bañan, y se sientan frente a un computador y verán que así pues les va a ir un poco mejor, ¿no? El semestre pasado a la mayoría de ustedes les tocó clases en las tardes, entonces bueno, ahí ya estaban, pues obviamente yo me imagino que ya estaban levantados, bañados, desayunados y algunas veces almorzados, pero acá pues como es a las 7, no utilicen la estrategia de quedarse en la cama acostados porque pues así es un poco más difícil, ¿no? Es mi sugerencia, ya que vamos a tener clase martes y viernes a las 7, pues es un poco duro, pero la verdad hay que poner un poquito de nuestra parte en ese aspecto, ¿no? Hay que poner un poquito de nuestra parte. Entonces yo le sugiero, bueno, si no quiere desayunar y bañarse, pues al menos sí, pero va y se sienta frente a su computador o a su portátil, siéntese, recuerde que yo siempre les digo, yo voy haciendo ejercicio, ustedes también vayan copiando para que se vayan agilizando, así no pierdan esa costumbre, porque cuando uno ve y escribe, se le queda más que si uno solamente ve y oye, ¿sí? Pues claro, si usted está solo acostado allí, no, en cambio, si usted viene y yo estoy haciendo el ejercicio y usted lo está transcribiendo, pues está recibiendo de todas maneras. Al escribirlo, le toma su trabajo y también se le fortalecen esos conocimientos. Mi sugerencia, muchachos, ¿vale? Entonces, pues tratemos de hacerla. Hoy sí pueden estar ahí acostaditos y bueno, en fin, uno de estos días me da por decir, prendan las cámaras y que no quiero verlos en la cama, pues. Sí, ahorita pues los voy a perdonar por la primera clase y bueno, que no hay lío. Entonces los escucho, ¿alguna sugerencia sobre la forma de evaluación, sobre el horario, sobre alguna cosa que quieran comentarme o todo bien? O ya se me durmieron. No, todo bien. Listo, David. ¿Nadie más sugerencias? ¿Todo bien? A ver, ya se me durmieron, bueno. Todo normal. Todo bien. Sí, profe. Bien. Bien, Sebastián, muy bien, bien todos. Gracias. Sí, entonces no me queda más sino comentarles varias cosas, ¿no? Les voy a mostrar cómo ven ustedes, cómo van a ver ustedes el módulo de electrónica básica en esta vez, pues les dio las directivas por, no sé, yo estoy un poco en desacuerdo pues con algunas cosas, pero bueno, ellos les dio por cambiar la forma en cómo estamos viendo esto. Bueno, acá, que es que les estoy mostrando nada. Estás presentando para todos, déjame presentar, ¿qué estoy presentando? Ustedes, a ver, aquí. Perdón, me confirman, ¿ustedes están viendo la página donde dice electrónica básica diurno? Sí, profe. Ah, ok, bueno, listo. Aquí está mi hijo y yo, así, ¿no? Bueno, aquí está, pues aparece esto en la plataforma. Ustedes van a ver acá electrónica básica y esta vez va a aparecer esto. Pues nos pusieron que teníamos que poner una foto, que poníamos que poner el grado, qué profesión tengo, la información básica de la materia. Entonces, precisamente esto vamos a leerlo muy rápidamente. Dice: la electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada relativa al diseño y aplicación de dispositivos, por lo general de circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmisión, recepción, almacenamiento de información, entre otros. Mire la diferencia con los eléctricos: nosotros almacenamos información, los eléctricos no almacenan información.
Nosotros tenemos control porque hacemos transmisión, recepción y almacenamiento, y generación también, ¿no? Y hacemos control del flujo de electrones, cosa que los eléctricos no lo hacen. Esa es como la diferencia de este curso que empezamos. Se espera que al final del curso los estudiantes puedan identificar las nociones y principios fundamentales de la electrónica para diseñar. Mire, lo más importante, ¿sabe qué es lo bonito también de este espacio académico? Es que aquí vamos a empezar a diseñar. Y esa es la ingeniería, ¿sí? Yo hablaba con uno de sus compañeros ayer que estábamos en unas ciertas discusiones, digamos, con un compañero de ustedes. Pues compañero me refiero no al espacio académico, sino compañero de carrera. Él me, digamos, ¿cómo les digo? Me estaba como diciendo, como comentándome, digamos, de alguna manera, que él se sentía un poco incómodo que porque ustedes no han tenido prácticas y que esta la ingeniería es la práctica. Pues no, muchachos, el hombre está un poco equivocado. Yo me tocó darle pues una pequeña clase sobre ese asunto. No es cierto que los ingenieros somos prácticos, ¿no? Eso de la práctica es para los técnicos y los tecnólogos. Los ingenieros somos los que estamos acá arriba. Yo les comento, muchachos, ahorita en estas vacaciones, por ejemplo, a mí me llamaron a un proyecto que pues, lastimosamente, pues lo perdimos porque no lo supo vender la persona que estaba encargada de las ventas. Les voy a comentar. Un colegio del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, necesitaba montar una emisora, ¿sí? Y entonces me llamaron a mí, me dijo, ve, ingeniero, es que acá necesitamos esta y esta cosa y tal cosa y no sé qué. Le dije, listo, claro, mi hermano, con mucho gusto. Entonces yo hice el proyecto, hice el montaje, hice el cálculo estructural de la estructura donde iba a ir la antena. Eran 35 metros de una estructura en celosía triangular de 40 por cada uno de los lados. Se hizo un arreglo de 4 antenas log periódicas separadas 2.5 metros cada una de ellas, pesaba más o menos 16 kilos todo eso, entonces había que hacer unos vientos, todo eso, todo ese diseño, miren la palabra bonita, diseño lo hice yo, ¿no? Lo hice yo, porque yo soy el ingeniero. Luego yo dije, necesitamos un transmisor de 250 vatios en AM que tenga una impedancia característica de 50 ohmios para poder hacer el acople, la línea de transmisión, un cable Heliax de 7 de 6, ¿qué era? De 7 octavos, perdón, sí, de 7 octavos el cable Heliax. Cada metro vale casi 50,000 pesos, muchachos, imagínense la línea de transmisión que tan costosa es, y pues se nos iban como 50 metros, todo el cuento. Yo, muchachos, no pensaba ensuciarme un solo dedo, ni tampoco me iba a subir a montar las antenas. Yo le fui muy claro con el man y le dije, vea, si usted me está contratando a mí, yo lo que hago como ingeniero es hacer análisis del problema, porque el problema me lo plantearon, dónde voy a poner, cómo voy a hacer la solución y el diseño de la solución, pero el montaje no lo hago. ¿Usted cree que yo a estas alturas del campeonato, y no porque sea viejo, sino porque ustedes también, a pesar de que ustedes al final del asunto salgan, usted tiene que valorar su carrera? Usted se quemó aquí las pestañas 10 semestres, no para irse a subir a una antena, no para ir a soldar, no para ir a chupar polvo, no para ir, o sea, yo soy de esas personas que pienso así. Yo les decía muchas veces, yo no sé ni soldar. Ay, alguna vez ese man, qué clase de ingeniero es que no sabe ni soldar. A veces mi esposa hasta me ofende también, yo le digo que me ofende entre comillas. Es que se dañó la plancha, ¿será que me la arregla? No, pues pague para que lo arregle, yo voy y la mando. Ay, usted tantos años que lleva ahí trabajando, ¿usted no sabe arreglar? Pues no, es porque yo no soy ningún reparador de nada. Entonces, vuelvo y les insisto en este asunto. Ese concepto sí que mal. Bueno, pues ese es un concepto que usted lo tiene mal en su cabeza, señor Anderson. Ahora, Yo, por ejemplo, cuando estaba de ingeniero biomédico, por ejemplo, esos equipos biomédicos hay que arreglarlos. Y por eso, pero es que eso no es una, no es un ingeniero electrónico para arreglar. ¿Quién le dijo eso? No, pero tiene que tener los conceptos, porque si usted no los tiene los conceptos claros, no puede coger una tarjeta y mirar a ver cuál es en realidad el fallo de esa tarjeta o del equipo.
Lo que pasa es que les Sí, comento se un ve. poco Yo creo que eso es en séptimo, que... que uno escoge ingeniería, Ah, sí, 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 sí. equipos biomédicos. Sí, sí, claro, claro, Ah, claro. Claro, es que, a ver, les comento un poco la experiencia. Anderson, el compañero nuevo que les digo yo a ustedes, pues no es tan nuevo, ¿no? Ya tiene bastante experiencia. El hombre ha trabajado en muchos trabajos ya. Él acompaña a varios ingenieros a hacer varios proyectos, pero los ingenieros que él acompaña son ingenieros que se han metido mucho a la parte técnica, ¿no? Y ahí es donde voy yo, digamos, con el asunto. Eso es cuestión de gustos. No es que esté en un concepto errado o que entremos como a discutir eso, porque la verdad es que los ingenieros somos los que hacemos análisis, diseño, y hasta ahí llegamos. La implementación lo hacen los técnicos. Lo que dice Mauricio o Anderson es cierto, es decir, en nuestro campo hay muchos de los ingenieros que suelen salir a trabajar en la parte biomédica. Y en la parte biomédica lo que hacen es reparar. Pero dígame, ¿en dónde? Es decir, claro, nosotros tenemos acá una línea de profundización, esa no la puse yo, esa no la puse yo, esa la puso el programa que nosotros hicimos ya no tiene esa parte de profundización así, se ve de otra manera, en donde ven biofísica como primer espacio académico, luego de eso ven equipos médicos y finalmente gestión del mantenimiento clínico. Pero la parte de biofísica es ver toda la parte que nosotros debemos analizar del comportamiento del cuerpo humano, las señales todas las señales eléctricas del cuerpo, las que generan los músculos, bueno, toda la parte del corazón, todas esas cosas eléctricas, eso se ve en biofísica. Luego los equipos médicos, entonces se trata, pues, por ejemplo, de mirar todos los equipos médicos que ustedes saben que son electrónicos como tal, y eso es cierto, y la gestión del mantenimiento clínico más está dedicado a hacer hojas de vida, ¿sí? Llevar como la trazabilidad de los equipos, que cuántas veces se hace mantenimiento, que no sé qué, no sé cuánto. Yo en eso pues no voy a discutir, si eso es lo que hay en trabajo, pues aquí en Pasto, pues hágale. A mí la verdad hay mucha gente que a mí particularmente yo no me metería a trabajar en eso porque a mí no me gusta la parte técnica, es mi punto de vista, pero a cada cual le gusta la técnica digamos, hasta cierto punto. Y el que le gusta no es malo que le guste, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la parte técnica de los computadores, hacerle mantenimiento a un equipo, reparación y puesta a punto de un equipo. Eso no me lo enseñan en mi carrera, no me lo enseñan en mi carrera, uno lo aprende en el campo, que es la ventaja que tiene Anderson. Anderson ha trabajado muchísimo tiempo con ingenieros y tiene mucha experiencia en la parte técnica, ¿no? De hecho, pues creo que ahorita ya se desafilió de los ingenieros y trabaja solo. Eso está bien, pero ya es gusto de él, ¿no? Decisión de él. Yo no a todo el mundo le recomiendo eso porque, digamos, ya es decisión de cada cual, ¿no? El que le guste la parte técnica, pues hágale. De hecho, por ejemplo, muchos de mis colegas, por ejemplo, en la ciudad de Popayán, donde yo viví mucho tiempo, hay varios que hicieron emprendimientos. Por ejemplo, uno de ellos se dedicaban a hacer reguladores de voltaje y UPCs, o sea, unidades de potencia ininterrumpida. Ah, bueno, listo, vale, listo. Sí, pues había gente que le gusta eso, hágale. Otros se dedicaron a la parte de la conmutación. La conmutación, entonces hacían PBX de 2 por 8, 3 por 14, 8 por, o sea, 4 troncales y 16 extensiones, bueno, en fin, habían toda la parte de conmutación se dedicaron ellos. Hay otros que se dedicaron, por ejemplo, a hacer toda la parte de instalación de redes eléctricas y redes de datos, cableado estructurado, toda esta parte de estas cosas. Sí, eso es muy técnico, es el que le guste, por eso le digo, pues usted es decisión. Pero yo particularmente, eh, la técnica como tal, a usted la tiene que aprender es en campo, ahí no hay de otra. Nosotros no, en la universidad no se la podemos dar porque no se puede, pues. Pero lo que Mauricio dice, sí estoy de acuerdo, es decir, uno tiene que tener el concepto. Usted tiene que tener los conceptos claros, tiene que saber qué es un diodo, un transistor,
qué es lo que hace, cómo funcionan, por lo menos tener una idea de que todo dispositivo electrónico, la primera etapa que debe tener es una fuente, es decir, que convierte todo lo de AC en DC y luego poder por lo menos evaluar que hay voltajes allí bajitos y corrientes bajitas, en fin, una cantidad de cosas, al menos conocerlos de vista, los elementos, bueno, obviamente. Eh, Eso es a lo que yo me voy, ¿no? ¿Sí? Eh, pero no necesariamente, digamos, en la universidad tiene que dársele esa parte práctica. O sea, nosotros nunca vamos en la universidad a decirle, arregle esto o repare esto. No, eso no va a pasar. Pues porque nosotros no hacemos eso. Nosotros vamos más a la parte de análisis y diseño y en algunos casos la implementación. Es más, en los proyectos de grado, desde que yo llegué al programa, por ejemplo, lo cambié, porque aquí mucha gente era el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, ¿y dónde está la ingeniería, muchachos? Entonces, los proyectos de grado, y Anderson debe saber que conoció a muchos de los compañeros eh, que ya se graduaron hace rato, porque pues él los conoce por amistad, ellos hacían mucho, que hicieron que una alarma que para que no se vuelen las vacas de un potrero, que cómo hacer para que para que para pesar los cuyes y evaluarlos en el tiempo, que la temperatura de los cuyes no se va. Sí, son cosas bien interesantes por el hacer, yo no les digo que no, pero ese tipo de proyectos de grado consumen más tiempo, gastan más plata, mientras que si yo le digo a usted, haga un proyecto de grado en el cual usted se queda en simulación, usted no tiene que gastar nada en dispositivos eléctricos y electrónicos, no tiene que gastar nada. ¿Por qué? Porque usted está aplicando la ingeniería, hace un proceso investigativo, encuentra una posible solución al problema, se va a hacer la solución, hace digamos, hace toda la solución al problema y al final del asunto usted lo que hace es hacer el proceso de simulación. Entonces ya no tiene que ir a soldar baquelitas, a hacer circuitos impresos, a que se le quemó 10 veces el transistor de potencia, que se le dañó yo no sé qué cosa. Esas cosas a mí me parecen muy duras, ¿no? Muy duras porque cuesta mucha plata. Yo no sé, por ejemplo, los vecinos nuestros, que son los de ingeniería mecánica, que allá se tienen que graduar con una máquina que les cuesta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 millones. Hombre, por Dios, a mí eso me da un dolor de donde sabemos horrible, porque yo digo, o sea, ¿cómo es posible que después de que un ingeniero mecánico de estos haga una máquina de esas allá, que pela cuyes, que cierra bolsas, que tuesta café, que saca un no sé qué, hombre, ¿para qué esa gastadera de plata para nomás de graduarse, hombre? A mí me parece un auténtico desperdicio. Se ve muy bonito y que qué chévere, y en la casa dirán que estoy triunfando, como decía el hijo de Diomedes Díaz. No, así eso no, de eso no se trata, pues, porque a mí me parece mucha inversión de dinero. Su proyecto de grado tiene que ser un proceso investigativo en el que usted fortalezca una serie de conocimientos, sobre todo de conocimientos nuevos, y hasta llega el asunto, hermano. No que voy a gastarme 10 millones, 8 millones, 7 millones haciendo implementaciones que a mí me duelen, la verdad. A mí me duelen porque muchas de esas cosas se quedan botadas y tiradas en un estante. ¿Sí? Por ejemplo, miren, hubo un proyecto de grado en el que el parqueadero de la institución le ponían un control electrónico para que una barrita que suba y baja, que lo hacían con tarjetas RFID, así como cuando el carnet nuestro con el que entramos a la institución, así era parecido, usted entraba al su automóvil allá, la aplicación, una aplicación de software que indicaba si el carro estaba, digamos, el puesto estaba disponible o no estaba disponible. Entonces, hombre, estos manes se gastaron un jorro de plata en ese dispositivo. Mire, cuando yo vi que el man salió pues con una barra chiquitica, bien pequeñita, tendría por ahí como 1 metro. En ese momento la directora del programa, que era otra persona que ya no trabaja en la institución, llegó y le dijo, ¿qué salió con esta payasada? ¿Cómo va a salir con...? Les tocó hacer una barra grandísima, comprar un motor gigante. Esos manes se gastaron un poco de plata para ver que esas cosas las dejaron botadas. A mí eso me parece muy duro, pues. Y hay muchas máquinas de los ingenieros de ingeniería mecánica que se quedan botadas ahí, se oxidan, y toda la plática que se perdió. Entonces yo por eso les digo, muchachos, cuando van a hacer su proyecto de grado, lleguemos solo hasta simulación, hermano, porque si alguien va a hacer implementación, al final del asunto, pues eso, a menos que, y eso sí es, ahí está la observación, que usted con su compañero de proyecto de grado tenga la idea de que cuando salga ese producto lo va a comercializar y ya tiene
otra idea de hacer un emprendimiento a partir de eso. Eso sí ocurre. Entonces, por ejemplo, yo conozco de quién le voy a decir, a ver quién fue que en este momento, por ejemplo, ellos hicieron un proyecto de grado y ya lo tienen vendido prácticamente a 10 partes diferentes. Si no estoy mal, era un control de unas calderas de las que hacen esta cosa de las melcochas, ¿sí? Entonces ellos, por ejemplo, ya tienen una forma de encontrar el famoso punto. Bueno, yo de melcochas poco conozco, pero ellos me dijeron sí, que tienen una forma de controlar y ya lo han replicado 10 veces, le han hecho unas mejoras y lo van a empezar a vender a 10 partes diferentes allá en Sandoná o Samaniego, Sandoná, como que es que son las melcochas, ¿cierto? Entonces, allá están. Entonces, si ve, ahí tiene otro sentido. Ah, bueno, si usted está viendo desde ese punto de vista y quiere dedicarse a un emprendimiento, hágale. Y ahí sí, pues tiene que aprender la parte técnica, nada más que hacer, pero obviamente tiene que dedicarse a ese asunto. Pero está dedicado a su negocio, no a hacerle el negocio a otras personas. No, pues que yo me voy a trabajar de técnico a Movistar o a Claro o a no sé qué, allá subirme a las antenas y allá hacerle mantenimiento a las antenas y revisar. No, mano, eso pues al que le gusta bien, pero si usted se va a subir a una estructura es para que sea de su negocio, no del negocio de otros. Bueno, eso hay tanto de largo como de ancho, ahí no hay mucha tela donde cortar. Pero bueno, esa es la situación. Entonces, bueno, acá tenemos, pues como les digo, mire, en esta materia sí vamos a ver parte de diseño. Yo le puedo decir a usted, diséñeme una fuente de corriente o diséñeme un amplificador que necesito que me amplifique unas 100 veces el voltaje o 50 veces la corriente, en fin, todo esto lo vamos a hacer acá. Esto lo pusieron por obligatorio, yo esto no le veo ni para qué foro de novedades, yo ahí no voy a poner nunca nada, saludo de bienvenida, eso que dice ahí, eso está, digamos, esto que saludo, bienvenida y yo no sé qué. Esto yo lo voy a dejar, esto lo pusieron allá en la UNAR virtual. Lo que sí me importa es esto. Aquí está la unidad de producción de conocimiento. Esta sí. Esta es donde está. Ahí está la unidad de producción de conocimiento y esto sí. Y los que quieran, pues aquí está el reglamento por si no lo tienen. ¿Listo? Y aquí en el primer corte, sí, el corte va desde el 10 de agosto, que fue ayer, hasta el 19 de septiembre, que es el último día del corte. Durante esto vamos a ver, nosotros creo que aquí puse apenas pues la primera unidad, que vamos a ver la parte de semiconductores. Todavía no he terminado de llenar, pues yo voy a tratar de cuadrar este tipo de cosas. Y aquí es donde voy a empezar a publicar aquí abajo las tareas, pues no me disgustó tanto. Acá dice que dejemos las tareas en un lado. Esto de foros de actividad, yo no sé, yo voy a reorganizar esto de otra manera. Yo de guía de aprendizaje no tengo. Entonces, ¿yo qué voy a poner aquí? Foro, yo no voy a hacer foro de nada. A mí eso foro es para los de a distancia. Aquí no hacemos foros. Recursos complementarios, pues sí, esos recursos complementarios van a ser todo lo que tiene que ver con que yo les mande talleres, guías, eh, pedazos de libro que a veces yo envío para que ustedes lean, en fin, este tipo de cosas. Y las tareas y los cuestionarios, porque en este caso aquí yo a esto le pondré quiz, a esto le pondré tareas, y esto de foros y vuelo, yo esto lo voy a organizar bien bonito aquí. Y así van a ser los diferentes cortes, ¿no? Aquí al final dice la despedida del docente, que eso ya está hecha, y la evaluación del sistema, evaluación docente y la consulta de notas en el sistema Visel. ¿Listo? Entonces, así quedó organizado de esta manera. Yo, si ustedes se dieron cuenta, pues yo estas clases ya las programé prácticamente el mismo enlace para todas las semanas. De la de martes, la del viernes, pues también le voy a programar como un otro enlace para que no haya, creo que va a quedar el mismo enlace, si no estoy mal. Entonces allí nos vamos a ir metiendo a este mismo enlace, siempre vamos a estar aquí en esta clase. Y bueno, yo ya les estaré comentando el resto. Entonces, eso es lo que quería mostrarles en primera instancia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, listo. Veamos un poco la parte de la UPC. Veamos un poco la UPC para que podamos entrarnos en general a los contenidos. Voy a hablarles muy rápidamente
del contenido de la materia para que nos ubiquemos un poco. Bueno. Listo. Entonces ahí están viendo ustedes la UPC. ¿Qué tiene de raro? Pues lo que les digo, ingeniería electrónica específica, se llama electrónica básica. Este es el código que les aparece en su formato de matrículas, que se llama, ¿no? Pero formato de matrícula, no, que es que le dicen paz y salvo. Bueno, la materia es teórica práctica, esta materia Ahora, el concepto de práctica no necesariamente es ir al laboratorio, ¿no? El concepto de práctica es que yo les ponga ejercicios. Yo les doy un concepto de un diodo, entonces yo le digo, diseñe un sujetador o un recortador doble donde una señal de 100 voltios la recorte a 20 por positivo y menos 40 por negativo. Listo, está haciendo una práctica, está practicando sus conocimientos a través de un ejercicio, no necesariamente tiene que ser el concepto de que es que tengo que ir al laboratorio, ¿no? El número de créditos es 4, este pertenece al tercer semestre, pues este soy yo, aquí ya pues ustedes van a leer todo esto si les interesa pues más o menos de qué se trata. Yo me voy a ir más que todo a la parte de la parte de evaluación. La evaluación aquí decía, las tareas 30%, el taller, pues un taller que va a valer 30%, y la evaluación del corte 40%. Así lo tengo por ahora, ¿no? Por ahora. Esto no es una camisa de fuerza, vuelvo y les digo, eso depende de cómo nos vaya, de ir mirando cómo son las cosas. En el camino vamos acomodando las cargas, no se preocupen por esto. Esto es lo que me toca pues hacer porque la institución me lo pide, pero estos porcentajes los podemos ir cambiando. Bueno, vamos con la parte de la temática. La primera unidad se llama semiconductores. Aquí vamos a hacer una introducción, que es lo que espero yo hacer hoy. Hablar un poco sobre la estructura atómica, los materiales conductores, semiconductores aislantes, bueno, todo esto de niveles de energía, ya materiales extrínsecos que el material tipo PN, la juntura, el diodo semiconductor, bueno, todo este tipo de cosas. Aquí vamos a dar una pequeña introducción a los semiconductores, como les digo, y empezar a mirar un poco todo lo que está relacionado con la primera parte. Aquí vemos el diodo emisor de luz, el famoso LED, el diodo Zener como un diodo de los más típicos y comunes, que son lo más usado de los diodos. En la unidad 2 vamos a empezar a ver las aplicaciones de los diodos. Estas aplicaciones están en el análisis de media onda, la configuración en serie y en paralelo, con puertas SAN y NOR, bueno, eso no tanto, rectificador de media onda y de onda completa, el rectificador con puente de diodos, el rectificador para transformadores con tap central, esto sí es bien importante. ¿Qué más les digo yo aquí? Esto vimos ahí más o menos ya por la quinta semana. Yo pues espero que avancemos más de esto, ¿no? Pues yo aquí normalmente pongo estas temáticas, las pongo, digamos, como un poco flexibles, pero yo espero que nosotros lleguemos a al menos hasta recortadores y sujetadores para poder terminar el primer corte, ¿no? O sea, lo que son recortadores en serie y en paralelo y sujetadores en serie y en paralelo. Eso espero que eso sea para el primer corte, ¿no? Porque yo lo que les digo, yo alargo un poquito para que en caso de que el grupo se me vaya quedando un poquito, no haya inconveniente, porque es que evaluar aquí hasta aquí rectificadores no me parece como tan, o sea, el examen quedaría como muy, no sé, pero ahí vamos, como les digo, acomodando las cargas en el camino. La tercera unidad, o sea, la primera parte de la unidad 2 es aplicaciones de los diodos, donde está lo que les digo, los rectificadores, sujetadores y, no rectificadores como tal, y las aplicaciones especiales que son recortadores, sujetadores, el diodo Zener, los multiplicadores, el diodo Schottky, el varicap, que son los diodos que tendríamos nosotros como aplicaciones especiales. Luego ya más o menos a mitad del semestre cambiamos, ya dejamos el diodo por un lado y cambiamos a lo que se llama el transistor de unión bipolar.
el BJT, el famoso BJT. Entonces ahí empezamos a mirar la construcción del transistor, la operación básica, la configuración en base común, cómo se amplifica, los límites de operación, las pruebas que se pueden hacer, bueno, en fin. Luego empezamos a hacer el análisis en DC, mire, por eso les digo que hasta aquí, cuando hacemos análisis en DC, aquí ya vamos a ver mallas, a recordar mallas, pero unas mallas tan fáciles, es una sola malla siempre, la malla de entrada y la malla de salida, no hay más. Son dos mallitas, no es más, ahí no hay otra cosa. A veces tenemos que hacer por ahí un Thevenin con dos resistencias y una fuente de voltaje. Si no nos acordamos de eso, estamos graves, pues eso es lo más sencillo y lo más complicado que hay. Entonces no hay más nada. Esto es en análisis en DC, encontrar el punto quiescente, el punto Q, la polarización de emisor por divisor de tensión, la realimentación de colector, bueno, todas estas configuraciones, y hacemos análisis en DC. Luego pasamos el análisis en AC. Aquí lo único que usted debe tener claro es acordarse de que de cuál es la diferencia entre continua y alterna. Eso es lo único que nos interesa. En caso de la corriente alterna, pues hay variaciones de las señales en el tiempo. Eso es todo. Ah, bueno, en diodos también vemos algo de AC, pero eso no creo que, o sea, ahí no vemos ni RMS, ni valor promedio, ni nada de esas cosas, simplemente vemos que las señales varían en el tiempo, ¿no? Aquí tenemos las diferentes configuraciones y esto que casi nunca alcanzamos a ver, que son los transistores de efecto de campo, ¿no? Esto pues esperemos y yo espero lograr en este semestre, al menos en la última semanita, llegar a ver por lo menos la introducción de la construcción y este tipo de cosas y la polarización de los FET, de los transistores de efecto de campo. Porque si no, pues yo, por ejemplo, ya hablé con el profe, las personas que pasaron esta materia, pues que él tiene que arrancar en esta unidad, ¿no? En Análogos 1, porque no alcancé a terminar. Lógicamente, la razón fue que el grupo, el semestre pasado, qué duro. Hijo de puchica, grupo tan difícil, man. Pero yo sé que con ustedes vamos a lograr llegar por lo menos a la parte de FED. Eso es con respecto a la UPC. Creo que pues el que quiera descargarla, vuelvo y les digo, eso está ahí en la página. No se olviden de inscribirse, por favor, los muchachos que hacen falta. Hay esta semana para terminar de hacerlo, porque si no me toca pasar un informe de quiénes son los que no se han inscrito y pues ya les harán su respectivo llamado de atención, porque eso pues lo hace la directora del programa, no lo hago yo. Entonces, no se olviden. ¿Qué más les cuento, muchachos? Bueno, pues entonces arranquemos con esa pequeña introducción de nuestro espacio académico. Meternos un poquito en el cuento de qué es lo que vamos a mirar y ya los dejo libres un ratico allí para no perder este tiempito. Deme un segundito, por favor, muchachos.
Bueno, muchachos. Entonces vamos a dar una pequeña introducción, no es tampoco pues nos vamos a alargar mucho, igual más o menos este ratico de tiempo para la primera parte. Bueno, en esta primera parte lo que yo quiero empezar a que ustedes tengan un poco claro es la diferencia de lo que hemos venido trabajando, ¿no? Como les había dicho ya, la parte de ingeniería electrónica ya como tal es empezar a tener el concepto, o se tiene el concepto a partir del uso de los materiales semiconductores. Los semiconductores. Estos semiconductores, pues como su nombre lo indica, en la naturaleza hay muchos tipos de materiales o elementos químicos que se encuentran en la naturaleza, ¿no? Y estos elementos son, digamos, de alguna forma son elementos que los clasificamos fácilmente, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, encuentra el oro, la plata, el cobre, el zinc, el aluminio, el hierro. Todos estos materiales son clasificados como conductores, ¿sí? Estos materiales son los que permiten fácilmente el paso de los electrones o el movimiento de los electrones. ¿Por qué razón? Porque tienen muchos electrones libres. Y que esos electrones libres lo que hacen son, la parte del movimiento de cargas y poder pasar fácilmente un flujo de electrones. Normalmente, pues, estos elementos son los que tienen un electrón en su último nivel. Ese electrón en su último nivel es el que permite que haya movimiento de cargas a través haya un flujo de corriente, digámoslo de alguna manera. Los materiales aislantes, ¿cuáles son los materiales aislantes? Pues están, por ejemplo, todos los tipos de polímeros, pues la mayoría de polímeros por defecto, que la mayoría de gente le llama plásticos. Entonces está el policloruro de vinilo o PVC, el teraftalato de polietileno, que son los PET, es decir, de lo que están hechos los empaques sí, las botellas de plástico que le decimos nosotros. Aquí todo el mundo le dice plástico a los polímeros, ¿no? No todos los polímeros son plásticos, ni todos los plásticos son polímeros. No, mentira. No todos los polímeros son plásticos. Los polímeros se clasifican en tres maneras. Recuerden que es termoplásticos, termoestables y elastómeros. Entonces, lo que nosotros normalmente le llamamos plásticos son esos elementos que al calentarlo fluyen, es decir, se pueden reciclar, y en eso están el PET, las bolsas, en fin, una cantidad de elementos que se pueden reciclar, es decir, que usted cuando los calienta se derriten y los puede volver a darle formas nuevas, ¿no? Mientras que hay otros que no. Hay gente que me va a decir, ¿cuáles serán esos polímeros? Hay unos polímeros que cuando usted los calienta, que son los termoestables, los calienta, no se derrite, no fluye, sino que se queman, se vuelven carbón. Entonces estos elementos no se pueden reusar. Y de hecho, alguien diría, ¿y para qué se inventaron eso si no se pueden reusar? No, pues porque es que estos son los que se necesitan, por ejemplo, para la parte eléctrica. Usted se imagina que unos elementos como los cables estén forrados por materiales termoplásticos, pues que va a resultar que si de pronto por alguna razón se calienta, se derrite y, mejor dicho, pues, qué problema. Entonces, la cobertura, por ejemplo, de todos los materiales, de los cables, vienen por materiales termoestables, que estos materiales cuando usted los calienta demasiado, no se derrite, sino que se quema, se vuelve carbón. El objetivo es que no haga cortocircuito y no se incendie pues su casa fácilmente. Eso es las principales razones, ¿no? Entonces, ahí están los semiconductores, los aislantes, perdón. Los aislantes tienen tres nombres: no conductores, aislantes o dieléctricos. Son esos tres términos que se manejan, ¿no? Entonces, en esos tres materiales están, pues lo que les digo, que son principalmente la madera, los termoplásticos, los polímeros, en fin, muchos de estos materiales que conocemos, ¿no?
Y los semiconductores son esos materiales que no están ni entre la conductividad de pues la fácilmente conductividad como los metales, ni el aislante como lo son la madera, los polímeros, ¿no? Están en la mitad justamente. Si un aislante tiene 8 electrones en su último nivel y un conductor tiene 1, pues este material está exactamente en la mitad y tienen 4 electrones en su último nivel. Y esos son los materiales semiconductores. Los más usados, empiezo desde el primero hasta el último. Los más usados son el germanio, que su símbolo, su signo o su símbolo es la GE, que significa germanio, el SI, que es el silicio, y este que es otro que ha sido muy frecuentemente usado últimamente en la parte de los diseños de los circuitos integrados, es el arseniuro de galio. Hay muchos colegas que no toman tanto en cuenta este semiconductor, yo sí lo nombro muchísimo porque es, digamos, es el material que hoy se utiliza por excelencia para hacer casi todos los circuitos integrados. Y me refiero a circuitos integrados, los microprocesadores, microcontroladores y toda esa cantidad de dispositivos electrónicos. Ya no se hacen a partir casi de silicio y de germanio. Bueno, hablemos un poco sobre el concepto. Los semiconductores son una clase especial de elementos cuya conductividad se encuentra entre un buen conductor y un aislante. Ese es el concepto básico. Pero no son los únicos, ¿no? Yo diría que los semiconductores de un solo cristal, pues los más clásicos y viejos son el germanio y el silicio, pero también se han hecho una serie de estructuras cristalinas repetitivas, que la más común de ellas, como les decía, es el arseniuro de galio, ¿no? Pero es el arseniuro de galio, pero no es la única, ¿no? También está, por ejemplo, a ver, me acuerdo del sulfuro de cadmio, está el nitruro de galio, está el fósforo de galio, está el fósforo de galio y arsénico. Bueno, hay una gran cantidad de mezclas de materiales que han logrado convertirse en semiconductores. Estos son materiales únicos, o sea, solo el germanio, solo el silicio. Pero a partir de esto, como les digo, se ha utilizado muchos más. El nitruro de galio, el fósforo de galio y arsénico, ¿qué más? El sulfuro de cadmio, pero el más usado es el arseniuro de galio. El arseniuro de galio es el más usado. Hablemos un poco de estos semiconductores del germanio. Como su nombre lo indica, eso viene de Germany. El germanio, la primera parte donde se lo obtuvo fue en Alemania y por eso viene de su nombre de Germany. Este semiconductor se encontraba en la naturaleza cuando alguien trataba de sacar cobre, estaño, en las minas de cobre y de estaño, esos residuos que quedaba ese material medio brillante, un material parecía como metal, pero era como una piedra muy suave, muy blandita, era un material que se veía como una piedra, una roca, imagínense ustedes en una roca, ahorita les muestro una foto, una roca, pero como plateada, o sea, como si fuera hecha de metal, ¿no? Entonces, ese es el germanio. El silicio sí que, el germanio pues fue el primer elemento semiconductor que se empezó a usar en la electrónica, ¿no? Ese fue el primero. Entonces, a partir de eso, pues empezamos a crecer la electrónica. Pero el germanio tiene un gran problema y es que se afecta muchísimo por la temperatura. La temperatura la afecta mucho. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, les voy a decir, y no vayan a pensar que lo que estoy diciendo es mentira. Los elementos o los materiales que estaban hechos con germanio pues resulta que aquí en Pasto trabajaban de una manera y se iban al nivel del mar, hablemos de la costa, o sea, Pacífica o Atlántica, el dispositivo cambiaba radicalmente. Radicalmente me refiero a que las condiciones, ya por ejemplo, el amplificador no amplificaba lo mismo. A veces el prender y apagar un cierto dispositivo ya no funcionaba.
¿Usted se imagina eso? Complicadísimo. Por eso el germanio casi no se utiliza ya para hacer dispositivos electrónicos de ese estilo, ¿sí? Entonces empezaron a pasarse al silicio. Yo no sé si ustedes saben de dónde sale el silicio, pues para los que ya lo han escuchado, el silicio está presente en la arena del mar. El germanio era un poco escaso en la naturaleza, es un poco escaso en la naturaleza, por eso el material no era tan económico, era un poco costoso. Entonces, además de que era costoso y era muy factible de cambios de temperatura, es un complique con la temperatura. Entonces ya encontraron, se empezó a trabajar con el silicio, y imagínense, el silicio sí es barato porque eso es la arena del mar, imagínense. La arena en cualquier arena usted encuentra silicio. Yo no sé si ustedes, pues de niños les ha gustado manejar arena y se han dado cuenta que en esa arena hay como unas cosas que brillan. Y usted cuando la pone la arena como en el sol hay unos elementos que brillan. Eso es el silicio. Son cristales, en realidad cristales, que tienen esa propiedad de brillar, que parecen también metales, por supuesto, ¿no? Entonces, ese es el que se empezó a usar durante muchísimo tiempo, y desde hace algunos años, yo hablo de unos 20, 30 años, empezaron a utilizar las aleaciones, que son mezclar arseniuro con galio, y les dio el arseniuro de galio. Mezclar el galio y el nitruro, y ¿cómo se llama? El nitrógeno y el galio, y les dio el nitruro de galio. Mezclar el fósforo, el arsénico y el galio, y les dio el fósforo de galio y arsénico. O mezclar el cadmio con el ¿cómo es que se llama esto? Esto es azufre y cadmio, y les dio el sulfuro de cadmio. Entonces, todos estos materiales los empezaron a investigar, a mirar a ver qué formas tenían. Pero los tres materiales más utilizados en la construcción de dispositivos, y ustedes me dirán, ¿y por qué vamos a seguir hablando del germanio si usted dice que la temperatura lo afecta? Pues justamente por eso, porque si es un semiconductor que se ve afectado por la temperatura, pues podemos utilizarlo en sensores de temperatura, por ejemplo, ¿sí ve? El silicio pues sigue siendo por excelencia el material semiconductor más usado por lo económico, y todavía conseguimos transistores hechos de silicio. Y todavía conseguimos dispositivos hechos de silicio. Los circuitos integrados casi todos tienen arsenuro de galio. Y entonces vamos a hacer una comparación entre los tres. Y usted mirará cuál de los tres es el que va a tomar la decisión. Aquí voy a tomar, esto es germanio, miren. Esto es germanio hecho roca, como una piedra, como que se le hubieran echado bañado en metal. Es muy blanda. Sí, es muy blanda, usted fácilmente si le pega con otra piedra se desbarata, es como cristales, ¿no? Es como si fuera un cristal. Hablamos de cristal comparándolo con el vidrio, ¿no? El cristal no es porque se parezca al vidrio, ¿no? La estructura cristálica es por la forma en cómo se acomodan los átomos de un cierto material, se vuelven como si fueran de cristal. Mire la diferencia con el silicio. Eso pues lógicamente el silicio ya lo han amontonado, ¿no? Porque el silicio, esos cristales que están en la arena pues están muy dispersos. Acá pues ya los han digamos, hecho puros, y por cierta manera pues lo han hecho una sola estructura, ¿no? Y el arsenuro de galio, si usted lo crea en un laboratorio, por lo tanto pues se ve una estructura lógicamente mucho más ¿cómo decirlo? Mucho más estética, ¿no? Porque esto es como se encuentra en la naturaleza. Son dos materiales que se encuentran en la naturaleza, tanto el germanio como el silicio, se encuentran en la naturaleza sin ningún problema, mientras que esto es construido en el laboratorio, entonces pues lógicamente usted le da la forma que usted quiera, ¿no? Esa es la gran diferencia, digamos, entre el silicio y el germanio. ¿Qué más les puedo decir de esto? Digamos, la electrónica, para que nos demos una idea, arranca más o menos hace unos 80 años, si no estoy mal, si ya va a cumplir los 100. Los primeros descubrimientos del diodo semiconductor, hablamos de la electrónica semiconductor, ¿no? Lo que se llama de estado sólido. Más o menos arranca en el año 1939, a finales de esa década. En 1939 se empiezan a fabricar los primeros diodos, y el invento del transistor de estado sólido fue más o menos en el año 1949. Estamos hablando de hace cerca de 70 años, ¿no?
Y en esos primeros tiempos, como les digo, se utilizó como esencia el germanio, pero después, eh, más o menos en los años 55, 60, ya se empieza a presentar los primeros transistores ya de silicio, y se empieza a utilizar a partir de ese momento el semiconductor predilecto, digámoslo así, porque es el menos sensible a la temperatura y adicionalmente es muy abundante en la Tierra, porque como les digo, se encuentra en la arena y la arena pues es muy fácil de conseguir en cualquier parte, ¿no? ¿Cuándo se empieza a utilizar el arsenuro de galio? El arsenuro de galio se empieza a utilizar más o menos en la década en los años 1970, estamos hablando hace unos 50 años. Empezó a aparecer esto, pero la verdad es que el auge más fuerte fue cuando ya se empieza la fabricación de las redes de transistores, que eso se lo logra es en un circuito integrado. En estos casos, pues lógicamente el silicio era mucho más barato, el arsenuro de galio es un poco más complicado y es más difícil de fabricar, ¿no? Por su complicación de la pureza y pues lógicamente sale más costoso. Además de que son materiales tóxicos, ¿no? Entonces no son tan fáciles de manejar. Pero la ventaja que tiene es que los dispositivos hechos con arsenuro de galio son mucho más rápidos. Y recuerde que en la electrónica en últimas, lo que usted busca con esto es que usted busque hoy en día es que los dispositivos sean más rápidos. ¿Usted qué es lo que busca en un computador? Que sea más rápido. ¿Usted qué es lo que busca en un teléfono móvil? Que sea más rápido. ¿Y usted qué es lo que busca en las redes de datos? Que sea más rápido. O sea, todo el tiempo estamos corriendo es con el cuento de la velocidad. Y la ventaja que tiene el arsenuro de galio es esa, de que usted puede hacer dispositivos semiconductores de muy alta escala de integración y además con velocidades de alta velocidad. Esa es la razón por la que el arsenuro de galio se utiliza muy frecuentemente en la fabricación de circuitos integrados. Recordemos un poco entonces el concepto de lo que son los enlaces covalentes. Aquí recordemos un poco de la química básica nuestra en el colegio. Y nuestra química básica, pues, recuerde que los enlaces covalentes son los que se une un átomo con otro cuando se juntan y comparten electrones, ¿sí? Comparten los electrones. Y también vamos a ver el concepto de materiales intrínsecos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire, si ustedes se acuerdan el silicio y el germanio, aquí los estoy poniendo su estructura atómica, estoy utilizando el átomo de Bohr, aunque recuerde que eso simplemente es una forma de visualizar el átomo, pero teniendo en cuenta varias cositas, y una de las cosas que tenemos en cuenta es que esta es una forma de mostrar el átomo, pero ya sabemos que el electrón no es una bola, que el núcleo no es una esfera tampoco, constituida de bolitas, es una forma de visualizar y de entender la naturaleza. Pero ustedes entienden perfectamente que nadie ha podido ver un electrón, no lo hemos podido ver, pues no se puede ver, no, es imposible verlo. Y como no se puede ver, simplemente lo asociamos con una esferita, solo para entenderlo. Y que gira alrededor del núcleo en forma circular, eso todavía tampoco es cierto. Eso todavía no está, bueno, sí está demostrado que en realidad no giran en forma circular, ni tampoco en forma elíptica, como lo dijo Thomson, ¿no? Tampoco. Thomson decía que esto era una elipse y Bohr decía que estos son círculos. Pues no es ni el uno ni el otro, porque eso es una forma bastante extraña de cómo es como una lluvia de electrones alrededor y que es muy difícil de entender su movimiento, ¿no? Se han hecho varias formas de intentar mirarlos, pero es bien complejo el asunto. El silicio tiene un número atómico de 14 y el germanio es de 32, si no me equivoco. Espérenme un segundo, que no me acuerdo, pero sí, 32. El silicio es 14 y el germanio es 32. Entonces, ¿en qué se diferencia? Pues acuérdense que el número atómico es el número de electrones que tiene el silicio y por lo tanto, si tiene 14 electrones, él debe tener 14 protones. Porque recuerde que la naturaleza, por su estado que siempre busca la parte neutra, el átomo debe ser cargado eléctricamente neutro. Entonces, si hay 14 electrones, que son estos elementos que tienen como carga negativa, pues debe haber en su núcleo 14 protones positivos
de tal manera que al final la carga de ese electrón sea neutra. La forma en cómo se arreglan estos electrones son de la siguiente manera. La primera, digamos el primer nivel, que eso sí está determinado, que estos niveles sí existen, estos sí los hemos visto, estos niveles sí existen. El primer nivel siempre va a tener 2 electrones. El siguiente nivel siempre va a tener 8 y los siguientes van a tratar de quedarse con 8. Va a tratar de buscar que queden con 8. Entonces, en este caso, tengo 2, luego 8, 8 y 2, son 10, y los 4 de afuera son 14. Aquí están los 14 electrones y se acomodan de esta manera. Primer nivel 2, segundo nivel 8, y en este momento le quedaría su última capa, y a esta última capa se le va a llamar capa de valencia. Va a tener 4 electrones, y a esos electrones que pertenecen a la capa de la valencia se le llaman electrones de valencia. En el caso del germanio, el germanio tiene 2 en su primer nivel, 8 en el siguiente y luego 18 en el siguiente y le sobran los últimos 4, le sobran 8 electrones. Perdón, 4 electrones en su último nivel. Entonces también tiene la misma forma, tiene 4 electrones en su último nivel, 4 electrones de valencia y tiene sus diferentes capas como está constituido de esa manera. Veamos cómo es el arsenuro de galio. El arsenuro de galio se presenta de esta manera. Es el arsénico, tiene 5 electrones en su capa de valencia, y el galio tiene 3 electrones en su capa de valencia. Cuando usted los mezcla, lo que él busca es quedarse de una manera, de una forma estructurada, de tal forma que se va a ver una estructura de esta manera. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Primero les voy a mostrar cómo se acomodan los electrones del silicio, ¿no? Los electrones del silicio se acomodan de esta forma, ahorita les muestro, y los del arsenio de galio se acomodan de esta manera. Bueno, entonces veamos. Esta es la forma en cómo se acomodan los cristales. Miren. Aquí tenemos el silicio. ¿Por qué se llaman enlaces covalentes? Vamos a meternos con este electrón de acá. Recuerden que por estabilidad en química, lo que se busca, si ustedes se acuerdan, es que todo átomo quede estable cuando tiene 8 electrones en su último nivel. Ahí queda químicamente estable. Entonces, mire, aquí estamos dibujando solamente los electrones de valencia. Entonces, tengo mi átomo de silicio, tiene 4 electrones en su última capa. Entonces resulta que acá se le viene un átomo de silicio, otro átomo de silicio, otro átomo de silicio y otro átomo de silicio. Y entonces estos 4 comparten este electrón. Este con este, este con este, este con este. Entonces, los 4 que tiene más los 4 que comparte acá, se forma una estructura cristalina. Por eso se llama cristalina, porque es bien organizada. Y si usted lo organiza adecuadamente, entonces resulta que estos 4 con estos 3... Con estos 4 de acá quedan 8 y quedan estos electrones compartidos y queda como si este átomo tuviera 8 electrones en su última capa y por lo tanto queda estable. Entonces se forman esa forma, por esta organizada adecuadamente de esa manera, pues esto se multiplica no solamente en 2D, sino en 3D, ya se pueden imaginar. Entonces toda esta estructura se forma en ese cristal de silicio. Lo mismo sucede con el germanio, porque como tiene 4, él hace un enlace covalente donde comparte electrones y quedan 8 en su último nivel. Mire qué es lo que sucede con el arseniuro de galio. El arseniuro de galio tiene aquí, el arsénico tiene 5 electrones de valencia, pero él aquí tiene 5 galios. Y este galio tiene 3 electrones en su última capa. Entonces lo que hace es comparte aquí y entonces estos 5, perdón, bueno, aquí tengo 5, 6, 7, 5, ¿cómo es que hace esto? A ver, 5. Exacto, aquí queda cada uno de ellos, nuevamente quedan compartiendo sus elementos, 8
8 electrones y también forman cristales. También forman cristales, ¿no? Bueno, ¿qué más les cuento de esta parte? Esperen que me perdí aquí porque recibí un mensaje. Entonces, forman de esta manera, ¿no? Se forma de esta forma. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Entonces, el galio comparte 3 electrones y los comparte de esta manera, haciendo como este enlace aquí de estos 5 con estos 3 quedan 8 en cada uno de sus niveles de esa manera, no se acomodan así. Y también forman cristales. Entonces, mire que la estructura es un poco diferente, pero llegamos a lo mismo, es decir, a formar cristales de silicio. Vamos a ver una situación, ¿no? Yo creo que sí, ya se voy a dejar aquí más bien esta presentación. Pues sí, para no alargar mucho la cosa, más bien continuamos en la próxima, que yo tengo que prepararles un videíto en donde que no lo alcancé a conseguir ahorita, para poder mirar la estructura atómica un poco más a fondo de esta situación. Pero no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa. Todo en orden. No, profe, todo está bien. Listo. Sí, esto era como de esa pequeña introducción a lo que vamos a ver. Ya en la próxima clase vamos a mirar un poco más lo que es ya la estructura como tal. Vamos a empezar a mirar el concepto de lo que son el material intrínseco, cómo es que es el cuento de los elementos que quedan libres, los niveles de energía, diferenciar entre los diferentes materiales. Hacemos nuestra primera materiales extrínsecos con el dopaje. Entonces quiero mostrarles otras cosas para no cortar, digamos, el tema así tan fácilmente, pues entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, muchachos, nos vemos el viernes a las 7, bien despierticos, como les dije. Esta parte es muy teórica, a ratos pues se puede volver un poco cansón, espero que no se me hayan dormido. Espero que el tema sea interesante y bueno, pues los dejo. Gracias por su asistencia, qué chévere, ojalá que todas las clases sean así bueno, ahí se me perdió un estudiante por ahí. Tengo, como les digo, matriculado 10 y por ahí tengo, creo que es... ¿Quién fue que se me voló? Ya sé quién. Bueno, igual los invito de verdad a que estemos allí bien juiciositos. Yo igual todas estas estas clases las voy a subir pues en el campus virtual, no se me olviden. María, pues que me ponga la guía para que Anderson y los que no han podido hacerlo, pues allí se matriculen en el espacio. Yo espero el viernes a las 7 que ya estén todos matriculados, porque a lo mejor de pronto ya les hago el primer cuisecito de esta parte teórica y que vayamos evaluando rapidito y sacando la mayor cantidad de notas para no hacer parciales tan grandes y complejos, sino hacer algo como más sencillo, ¿vale? Entonces, muchachos, les agradezco mucho su participación, su colaboración, su asistencia. Y ya nos vemos el viernes, ¿vale? Muchísimas gracias, voy a dejar de grabar. A usted, profe, muchas